En este proyecto de ingeniería inversa analizaremos el taladro Makita 6414, descomponiendo su diseño y funcionamiento para entender sus componentes y cómo estos interactúan. A través de este proceso aplicaremos técnicas de modelado CAD, desensamble y manufactura aditiva. Nuestro objetivo es caracterizar un componente clave de la máquina, evaluando su desempeño antes y después de la modificación. Acompáñanos a descubrir cómo realizamos este análisis paso a paso. Este es el taladro eléctrico Makita 6414, un modelo compacto y potente, fabricado por la empresa japonesa Makita en el año 2023. El taladro tiene un precio aproximado de 275.000 pesos en el mercado minorista. Caracterización experimental del sistema de transmisión. En esta sección realizaremos una prueba experimental del sistema de transmisión del taladro Makita 6414 a su máxima capacidad. El objetivo es obtener parámetros clave de funcionamiento, como la velocidad de funcionamiento, el voltaje de conexión y consumo de corriente. La velocidad máxima de funcionamiento del taladro es de 3.400 RPM. A continuación, medimos el consumo de corriente mediante un amperímetro. En esta prueba se registraron valores de aproximadamente 4.1 amperios sin carga, lo que es consistente con las especificaciones del fabricante para este modelo. El taladro se conecta a una red eléctrica estándar de 110 voltios. Es importante observar, el consumo de corriente puede variar dependiendo de la carga de trabajo. Este tipo de mediciones es esencial para entender cómo la máquina interactúa con el sistema de alimentación eléctrica y para realizar comparaciones en futuros análisis con repuestos fabricados por manufactura aditiva. Hola, nosotros somos el grupo B de dibujantes y vamos a empezar a hablar sobre el despiece de nuestro taladro. Lo hicimos de una forma muy delicada para identificar bien dónde está cada pieza y su función como tal. Tomamos registro fotográfico, claramente para no olvidar en dónde va cada pieza. También buscamos explosionados en internet y agotamos los recursos para entender como tal cuál era el funcionamiento mecánico de cada una de sus piezas. A partir de esta información comenzamos con el proceso de ingeniería inversa. Utilizamos las piezas reales para la construcción digital del taladro y así poder conocer el sistema que tenía desde dentro. Y ya por último, por la parte del modelado 3D, después del dimensionamiento de todas las piezas del taladro, se empezó en Autodesk Inventor a modelar pieza por pieza para garantizar después un ensamble digital que esté correctamente con los movimientos y con el funcionamiento de todos los sistemas que hay dentro del taladro. En esta sección vamos a desglosar el fundamento tecnológico del funcionamiento del taladro Makita 6414 mediante un diagrama FAST. Este diagrama nos permite identificar las subfunciones que la máquina debe realizar para cumplir con su objetivo principal: perforar materiales de manera eficiente. El primer paso es proveer energía al sistema funcional, lo que se logra conectando el taladro a una red eléctrica. La energía se distribuye a los diferentes componentes del taladro para activar el mecanismo de perforación. Para permitir la transferencia de movimiento a la herramienta de corte, el taladro utiliza un portabrocas ajustable que asegura que la broca se fije firmemente, permitiendo la transmisión de movimiento rotacional y de percusión. El control de velocidad se ajusta mediante un selector electrónico, que ajusta el voltaje para variar la velocidad de rotación según el material a perforar, permitiendo así un ajuste fino de la herramienta dependiendo de las necesidades del usuario. Por otro lado, el mecanismo de percusión es esencial para materiales duros como el concreto. Mediante un sistema excéntrico acoplado a un resorte, el taladro produce impactos repetitivos aumentando la capacidad de penetración de la broca. La secuencia de uso del taladro por parte del usuario comienza con la instalación de la broca en el portabrocas, asegurándola de forma manual. El siguiente paso es ajustar el modo de operación, seleccionando entre rotación normal o percusión. Una vez la broca está instalada, el usuario posiciona el taladro sobre la superficie de trabajo y aplica presión moderada mientras activa el gatillo.
En resumen, el funcionamiento del taladro Makita 6414 se basa en una combinación de subfunciones interdependientes: alimentación eléctrica, transferencia de movimiento a la broca, regulación de velocidad, percusión para materiales duros y enfriamiento del motor. Creación de la pieza en 3D. En esta sección nos centramos en el componente que seleccionamos para su fabricación mediante manufactura aditiva, el engrane helicoidal que forma parte del sistema de transmisión del taladro Makita 6414. Este componente es crucial para la conversión del movimiento rotacional del motor hacia el eje de salida. El primer paso fue realizar el modelado en CAD, replicando las especificaciones del engrane original, como el número de dientes, el módulo, el ángulo de hélice y el ancho de cara. Este diseño fue optimizado para su fabricación mediante impresión 3D utilizando PLA o ácido poliláctico, un material comúnmente empleado para prototipos debido a su fácil manejo y bajo costo. El proceso de impresión 3D es rápido y accesible, lo que permitió producir el engrane en un corto periodo de tiempo. Se utilizaron aproximadamente 12 gramos de material y tardó media hora en fabricarse. Es importante notar que el PLA no es adecuado para cargas dinámicas continuas o esfuerzos elevados, por lo que este repuesto fue fabricado con fines de prueba. La pieza fabricada fue comparada con el engrane original para asegurarnos de que las dimensiones y los ajustes fueran correctos. Una vez fabricado el engrane, se procedió al ensamble del taladro con el repuesto impreso. Esta etapa nos permitió observar el comportamiento de la máquina con el nuevo componente instalado. Durante las pruebas con el repuesto fabricado, se observó un incremento significativo en el consumo eléctrico del taladro. La corriente absorbida pasó de 4 amperios sin la pieza original a un valor superior al incorporar la pieza fabricada aditivamente, lo que refleja un aumento en la demanda eléctrica e indica un mayor esfuerzo mecánico por parte del motor. Este aumento en el consumo eléctrico también se reflejó en un aumento de la potencia absorbida. El uso de PLA en piezas sometidas a esfuerzo mecánico dinámico tiene sus limitaciones. Aunque es adecuado para prototipos y validación dimensional, no es la mejor opción para aplicaciones funcionales a largo plazo. En resumen, la fabricación aditiva del engrane helicoidal nos permitió realizar pruebas rápidas y económicas, pero también mostró las limitaciones del material PLA bajo condiciones de trabajo exigentes. Este análisis resalta la importancia de la elección de materiales para aplicaciones funcionales.